Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. Ya saben ustedes ese dicho de que el hombre propone y Dios dispone. Es lo que nos pasa hoy y es lo que traemos a colación y nos sirve de argumento cuando teníamos prevista la presencia por segunda vez y como continuación de nuestro último programa, como ustedes saben, de doña Silvia Heredia, nuestra alcaldesa. Y sin embargo, no va a poder ser, a pesar de que es muy buena amiga y muy seguidora de nuestra tertulia. Sus competencias, sus deberes, sus obligaciones como alcaldesa indiscutiblemente están por encima de una tertulia, de esta tertulia en este caso. Así lo teníamos previsto, pero ya saben, por razones ajenas a ella y a nosotros, pues impiden esta comparecencia, pero que por otro lado, y teniendo en cuenta el interés de sus aportaciones a nuestras conversaciones, porque tenemos que sacarle todavía muchas cosas que no se le sacaron el otro día, solo se pospone esa cita hasta el próximo programa, hasta dentro de 14 días. Esperemos que entonces pueda venir nuestra alcaldesa a nuestra Rebotica. Pero además a esta ausencia, decíamos que el hombre propone y Dios dispone, a la ausencia de nuestra alcaldesa también se suman la ausencia de algunos de nuestros contertulios habituales, porque las cosas vienen como vienen y bueno, y la obligación está antes que la devoción, ¿no? La obligación está antes que lo que nos gusta. Dicho esto, estamos aquí, aunque estemos en cuadro, pero creo que era importante estar porque estamos justo en un mes, en el mes de octubre, donde hay que ocuparse de un par de asuntos que son recurrentes, invariablemente, siendo temas culturales y patrimoniales, y que nos afectan todos los años, llegado precisamente este mes de octubre. Pero que además son asuntos que generan una controversia inevitable y para algunos de nosotros no solamente inevitables, sino inexplicables también. Hablamos de la hispanidad y del fenómeno Halloween. Son dos asuntos con estos temas que siempre están ahí, que siempre dan motivo a la discusión, que siempre da motivo, por lo tanto, a la reflexión, al análisis, y que no nos privamos de tomarlo todos los años y tratar de alguna forma de razonar con las personas y sobre todo de informar a las personas que no tienen esa información del por qué defendemos nuestras tradiciones y por qué defendemos las raíces que tenemos nosotros en estos dos asuntos tan fundamentales. Por lo tanto, con estos dos asuntos y con otros que siempre mantenemos en nuestra mesa para no despistarnos de nuestro cometido, comenzamos sin más dilación nuestro programa. Disculpando a los ausentes, damos la bienvenida a nuestros contertulios habituales, a los que han venido, y a todos los que de ustedes quieran sentarse con nosotros para compartir este ratito de tertulia. Ya saben que esta es su mesa. Ocupen su lugar, pues, porque hoy hay bastante sitio y comenzamos ya. Bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según convenga. Como hemos dicho desde el principio de los tiempos, ¿no? Bueno, como les decía antes en la entradilla, hoy estamos un poco a cuadro, ¿no? Un pocazo a cuadro. Y tanto es así que hemos echado mano pues de uno de nuestros contertulios habituales que hemos tenido la suerte de tener aquí en esta semana, lo estamos teniendo en esta semana, aquí que he venido desde Cataluña, y como es uno de los habituales, todos los jueves nos siguen, entonces, y hoy lo tenemos aquí, pues para mí es un honor, coño, decirle, venga, pues sentate aquí con nosotros y representa a nuestros contertulios, a esos que siempre, como decía en la entradilla, están ustedes
no están ustedes aquí con nosotros, pero en espíritu. Bueno, pues hoy tenemos a un representante de ustedes aquí en vivo, que es nuestro amigo Antonio Fumaidó, que ahora hablaremos de él, que por cierto, ya que empezamos así, también agradecer a nuestro amigo Hernán Cuevas su correo, un correo que nos ha dado de felicitación por este 10º aniversario que estamos celebrando, y que además nos dice, él nos habla de Estados Unidos, él nos dice, y desde Honduras, que le ha encantado este nuevo plató, que le encantan los colores estos azules, que le gustan mucho, que echa de menos, quizá a lo mejor eso, por ahí la sombra del Cojuelo, sí, que por ahí eso lo ha se dicho más echa de de una menos, persona. Sí, y más de una persona nos ha dicho sí, lo del Cojuelo y el Quijote. Y yo creo que por este lado el Cojuelo y por allí el Quijote no estarían de más a lo mejor. Quizá para el próximo programa, que tendremos aquí otra vez, como hemos dicho antes, a nuestra alcaldesa, entonces a lo mejor volveremos a colocarlo. Bueno, lo tenemos en realidad, ¿no? Sí, lo podemos tener. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, el tema de la presencia hoy de don Antonio Fumadó, aquí a mi lado, ingeniero él, arquitecto, pero bueno, tiene una empresa con arquitectos también y estos aleos añadidos, y además muy entendedor de la arquitectura, lógicamente, y de la ingeniería, y que además está casado, y ese es uno de sus máximos galardones, con una exijana que hace muchos años se fue de aquí, de esta tierra, con una venate artística maravillosa, y que lo captó para Écija, y ya desde entonces un exijanista redomado, un exijanista de los buenos, y tan exijanista es que cuando salió este programa, él se enganchó, y bueno, desde Barcelona, desde Cataluña, no deja. Ahí tenemos la imagen de su esposa María Ángeles Abad, que es una pintora magnífica. Ahí la tenemos, que por cierto, esta semana ha donado un nuevo cuadro a nuestro ayuntamiento, y que hemos estado, en el que hemos estado nosotros también. Y bueno, y aprovechando esta visita, le hemos dicho, pues te sientas con nosotros y vamos a hablar de la hispanidad y de Halloween, ¿vale? Entonces, y de algunas cosas más. Hemos dicho que aquí tenemos asuntos pendientes y que nunca lo dejamos por ahí. Por ejemplo, tenemos lo de las pegatinas y las placas, ¿eh? Vamos a ver, como siempre, las plaquitas esas, primero la de Comisiones Obreras, que está ahí todavía, hay muerta risa en esa puerta, ahí la tenemos. Bueno, un poquito más baja esta ahora, me parece a mí, bueno, por ahí estaba así. La de Comisiones Obreras, y nada, una nueva petición, un nuevo programa y una nueva petición a Comisiones Obreras, a ver si por favor tienen la conciencia patrimonial necesaria para quitar esa plaquita de ahí de la puerta. ¿No se ha quitado? Y pues no, no está ahí. No, pero yo no sé si la fotografía no se ha quitado. Sí, no, pero yo voy. Es que me dijeron a mí que la habían quitado. No, yo todos los días, verdad, yo un día antes, 24 horas antes de venir para acá, lo pasa y lo ve. Eso me parece que es testigo Antonio, que estuvimos el otro día, y yo pasé y digo, voy a ver aquí la placa esta. Y entonces yo siempre 24 horas, el día antes del programa, voy y repaso si están esas placas, están ahí o no están. Así que nada, sigue ahí. Igual que también repaso la de nuestro amigo Ángel. Fuerza Exijana sigue con sus pegatinas por ahí colgadas. Sí. Y yo me parece que, bueno, Ángel, por favor, hombre, yo no, pues nada, pero ya que yo te veo en los noticiarios nuestros, siempre por ahí, por los barrios y tal. Yo te pido, por favor, que cuando vayas por ahí, por los barrios, aproveche ya de camino y vayas quitando las pegatinas que dejas puestas, porque la verdad no se puede dejar. Permíteme que te lo diga, pero esas cosas no se pueden hacer, tío. Y sobre todo una persona como tú, que yo sé que realmente te duele el patrimonio nuestro. Claro. Que se sepa, que se note. Lleva razón. Luego ha aparecido otra placa. Ha aparecido una placa que es el ayuntamiento, quien la ha puesto. Tenemos Qué pena que no haya llegado, que no haya venido hoy nuestra alcaldesa, que tenemos que verla. Mira. Fíjate tú fíjate, mira la portada, ¿no? Mira la portada del Hospitalito, que es una de las primeras, mira, el Hospitalito es uno de los primeros BIC que tuvimos nosotros aquí en Écija, bien de interés cultural, monumento nacional que se le decía entonces. Fíjate que no es uno, que son dos placas, porque tiene
han puesto, si te fijas, mira, de 15 kilómetros. Ese le han puesto ahí y no dan espacio a nada, es que se está comiendo casi la columna. Pero es que al lado hay otro, es que tiene dos placas, es que está esa y la otra de al lado, fíjate la de al lado, que también hay allí dirección obligatoria para el frente y para la izquierda. Bueno, probablemente le ha dicho, veas allí y coloca las placas. Que no es necesaria esa placa, bueno, pero busca una en la que aparezca por un lado la limitación del 15 y luego lo de la circulación. Sí. Y procura, en vez de ponerla en la fachada de ese edificio, ponla en otro sitio, la puedes poner incluso a la salida de la calle de las Marquesas. A fin de cuentas, hay que tener en cuenta que tiene que ser llegando por ahí cuando... Claro, porque para ir para adelante o para ir para la izquierda tiene que ser el coche que va para allá. Han dicho, claro. El coche que va para allá se encuentra con la placa esa de la derecha de obligatorio para el frente y para la izquierda. Bueno, esa placa se puede colocar en la calle de la Marquesa. Y esta otra se puede colocar debajo de la otra placa, yo qué sé. De todas maneras, también hay un tema, Paco, que no lo hemos comentado. Qué mal. En alguna ocasión quizá lo hayamos comentado, y es que forzosamente no tienen por qué ser la placa de ese color. Claro. Y tal, que tú puedes diseñar una placa, claro. O a lo mejor hacerla en metacrilato, no sé qué, algo más neutro, más que tenga más estética. Que hay falta de interés. Le han dicho, ves allí y coloca las placas. Sí. Y no le han dicho más. Claro, sí, pero no tiene. Perdona. No tiene conciencia, Antonio, pero el ayuntamiento, a mí me consta y a Paco también, tiene personal técnico lo suficientemente preparado como para dar una respuesta al problema de la placa, y sin embargo no se da. Pero es que a lo mejor al personal técnico no se le ha dicho nada. Efectivamente. Y entonces se ha buscado al de movilidad, o sea, el de movilidad tiene la competencia y dice, bueno, aquí tenemos que poner esto. Pues ya está. Y va y la coloca. Y dice, venga, esto aquí, esto allí. Que he llegado allí. Sí, y dice, la coloco aquí. Aquí ya está. Eso hay que estudiarlo, igual que en la Comisión Local de Patrimonio. Sí, se mira tanto el color de los torditos que se va a llevar en un sitio, en las cosas, los rótulos que se ponen. Si tú vas a poner los rótulos y pasa a la Comisión Local de Patrimonio, los rótulos que se ponen, sí, de un comercio, lo que sea, que eso yo estoy harto yo de verlo. Tiene que ir a la Comisión de Patrimonio, ya que va eso, se va a colocar en un edificio placa, que es un bien de protección, sobre todo un bien de interés cultural. En un bien de interés cultural no se puede tocar. Tiene que pasar por la Comisión. Eso es tocar la fachada. Falta sensibilidad. Eso no, falta esa sensibilidad. Entonces, eso lo vamos a dejar aquí para en el próximo programa, que parece que va a venir, ¿no? Silvia. Sí, le vamos a... Está bien. Claro. Bueno, para cada cual su cosita, ¿vale? Bien. Igual que decimos lo de Fuerza Ciudadana, decimos esto, que esta es la responsabilidad de quien está gobernando, punto. Está claro. Luego, otra cosa que nos trajo aquí y que ya por fin, calle Bernardino. Hombre. Lo de la calle Bernardino, que por cierto yo tengo que agradecer a Antonio una cosa muy grande. ¿Recuerdas que el otro día decía yo que es que en lo de Esis en Sepia, donde estuvimos bicheando lo del asunto de dónde estaba esta calle no tiene mayor importancia que la búsqueda y que la voluntad de buscarlo, que estamos hablando antes, tener la voluntad de... Pero sí tiene los detalles de ir encontrando cosas, que es muy importante. Sí, claro, y entre ellos Antonio, que me ha traído un mapa del... Yo hablaba de que Esis en Sepia es de 1818 y me ha traído un mapa de 1820 de Écija. ¿Ah, sí? Con sus calles. Anda. Y sus cuarteles. ¿Eso dónde la ha encontrado? Muy curioso, estaba yo en Madrid y fui con mi esposa a visitar la Real Academia de la Historia. Nos recibió el director, muy amable, nos fue enseñando las diferentes dependencias. Y luego nos llevó a un sitio que dijo, es un sitio muy singular, porque la academia tuvo interés a principios del siglo XIX en hacer un levantamiento topográfico de todas aquellas ciudades y lugares estratégicos que convenía al Estado y sobre todo al ejército conocerlos. Nos llevó a una sala, dice, aquí hay auténticas maravillas, que además están hechas con acuarela, dice, singulares, y había allí, yo sé, 14 o 15 personas, y yo estaba allí con mi esposa. Dice, aquí por ejemplo hay una que es muy buena,
que es de la ciudad de Écija. Y a mí los pelos no se pusieron de punta porque no los tengo. Pues digo, ¿de Écija? Y además es que estaba yo enfrente de la acuarela. Y claro, me vino al pelo la fotografía. Y luego dijo, y además Osuna. Osuna a mí ya me pilló mal. Y le hice las fotografías como pude. Total, ¿están hechas las fotos? ¿Están aquí? Las tengo yo, las tengo yo para el próximo, ¿se van a poner aquí? No, para el próximo programa. Ah. En el próximo programa... ¿Tú la tienes, no? Sí, yo lo tengo. Vale, entonces vale. yo la Si traeré tú me la para que en el próximo pasas. programa la veamos es muy interesante, es curiosísima. Hombre. Es artística, muy curiosa. Y está hecha, dicen, acuarela. Tiene que tener un color sepia precioso. Lo tengo aquí, luego te la Es enseño. precioso, ya lo veréis Vale. en el próximo programa. De acuerdo. Y así hacemos un recuerdo en el próximo programa de nuestro amigo Antonio Fumador. Entonces, que ya por fin hemos dilucidado cuál era realmente esta calle Bernardino. Esta calle Bernardino, que decíamos nosotros que podía ser la calle Fernández Pintado, Sí. no es la calle Fernández No es. Pintado. Al final es la calle Evaristo Espinosa. Ah, Al final, en la calle Evaristo Espinosa. Bueno, que es la ahí otra, la tenemos, al mira, lado. ahí poníamos nosotros, ve que era la calle Fernández Pintado, la posibilidad de que fuera Fernández Pintado. Porque decía el texto que salía de la calle Santa María, de la plaza de Santa María, hasta la calle Tetuán, que ya Que era quedamos... la calle Sor Ángela. Que era la calle Sor Ángela. eso es. Santa Ángela. Y ahora no, esta es la calle. Esta es la calle Evaristo Espinosa. Esta sí es la calle Bernardino. Así que ya la tenemos controlada, ya la tenemos detectada. Esto es una cosa que, por cierto, en el mapa que tú me está nombrada como calle número 22 del primer cuartel, del primer barrio, Sí. del barrio número 1, el primer cuartel de la plaza Collación de Santa María. Así que ahí está. Qué bien. Esa es la calle. No hay más que seguirla para conseguirla, ¿sabes? hay que procurar por todos los medios. Bueno, una de las cosas que también se habló en el último programa, es que recordarán que hablábamos de que íbamos, como me dijo Silvia, bueno, pues que hablábamos de lo del Palacio de Peñaflor, ¿se acuerdan, no? Sí. Y dice, y me dice, bueno, preséntalo tú, esa propuesta, en la comisión, que tú eres de la Comisión de Cultura. Y digo, Sí, ¿verdad? sí. ¿Para qué sirve Comisión de Cultura si no presentamos propuestas? Sí, sí. Así que llegué a la Comisión de Cultura, que era esa misma semana, y presenté dos propuestas. Una fue la de la comisión esta para averiguar, que me decían, bueno, ¿y qué es lo que quieres averiguar? Digo, no, yo no quiero nada penal, ni quiero que haya ningún problema, no. Lo que queremos es averiguar cómo fue que aquellas piezas que se fueron, aquel expolio que se produjo, ¿A dónde pudo fue? producirse. ¿Y a dónde fue? ¿A quién se confió? ¿Quién El traslado, confió, ¿no? y a quién El se traslado a la confió nave. el traslado de esas piezas y cómo pudieron desaparecer? A ver si es posible que lo sepamos. Por lo menos para que yo por lo menos para Sí, que me quede tranquilo. si no te quieres meter Y en que pleito, los no te que- metas. Claro, realmente no sabemos. me meto en pleito porque ya no hay No posibilidades. digo el propio pero ayuntamiento. hombre, que ¿sabes los lo exijanos hizo? sepamos No. quién nos expolia. Es que, ¿Y quién le pone la facilidad para que nos expolie? Porque claro, es que de ahí salieron una serie de se habló de la empresa, Que estaba- que había puesto aquello y tal, y estuvimos, Sí. y que decía Silvia que era- que no que era sabía, de Almería, ¿no? también lo averiguamos. que era de Es Almería, la empresa Clark, que tenía la sede, en un barco. en Almería, que decía, Sí, que decía sí, Silvia, en un Almería, no, la sede estaba establecida, tú que tienes una empresa, y has tenido más de una, la sede social la tenía En un barco. en un barco, anclado de Almería, Sí, pero el barco podía estar en Almería Con un- o en Lugo. solamente con un ¿Es territorio nacional? trabajador, solamente con un trabajador de alta, Claro. ¿vale? Y un capital social que no cubría para nada, ni siquiera lo que tenía que haber cubierto o sea, una cosa que era un despropósito. Rarísimo. ¿Cómo fue posible Rarísimo. eso? Eso habría que verlo. Esas cosas yo quiero enterarme. Y entonces se ha montado la... Sí, no sé, que se ha montado, no, que yo lo planteé, solicitado la yo lo creación. presenté para que por lo menos vaya al ayuntamiento, a la comisión que corresponda, y Sí. que entonces la comisión que corresponda que se vea la posibilidad de hacer esto. Hacerlo. Ahora ya, ¿Pero lo has dejado por escrito tú? sí, es que yo se he quedado en constancia en acta. Vale. Ahora ya, que cada cual
haga lo que quiera. Es decir, Sí, cuando bueno, vaya, sí. que cada grupo político diga, pues yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Vale? Sí. Que por cierto, ya que nos ven, que no hace falta que sea yo que la comisión haga esto. Estas cosas podían haberlo hecho ellos también y haberlo presentado. Bueno. Hay mucha gente que está siempre, en vez de tanta televisión, lo que hace falta es coger, yo no más que tengo este medio, pero hay otras personas que tienen la posibilidad de ir a un pleno, presentar en una comisión una propuesta y decir, yo propongo esto, ¡pum! Y proponerlo, que después dicen los otros que no, que cada cual se retrate como quiera. No. Pero bueno, ahí está. Ahora bien, eso es defender los intereses del pueblo, y no hay más remedio, y la información. Otra cosa que planteé también en esa comisión, lo de los callejeros, que llevamos aquí tanto tiempo hablando de los callejeros, la revisión del callejero, Sí. porque hay callejeros hay calles que se tienen que permutar, hay calles que se tienen que cambiar sí o sí, y hay calles que no pueden tocarse y ponerle otro nombre de calle, porque hay que respetarlas. Claro. Hay calles que son como calles gremiales. Sí. A mí me dolió mucho cuando se quitó la calle Cestería, Sí. pero no por nada, sino porque es que, hombre, Sí, si hay que poner un nombre a una calle, se le busca una calle, pero si hay una Sí, calle que lo está diciendo que si allí vivían. Pepe Rey había que poner una calle, Claro. no tenía por qué haber sido Cestería. Claro, es que Pepe Rey Pues se le es un tío pone muy grande. antigua cintería. Sí, Cestería, pero además de ponerle Es que antigua, calle Cestería, yo es creo que calle es que Cestería. es que hay calle. que- Es lo que dice Paco, hay es que muchas calle, calles. Cestería. Coño, eso era un gremio. Es que no se tenía Claro, un gremio. claro. Y eso es lo que nos está Bueno, indicando, yo es que allí vivían los cesteros, los que hacían cestas. La gente además, Paco, perdona, porque no, tú no, sabes, no. yo tengo allí mi estudio, Claro. en la calle Cestería. La gente le sigue llamando Cestería. Sí, hombre. ¿Me comprende? O sea que, Porque es popular, claro. es el pueblo. Forma parte de la Es tradición. el pueblo quien bautiza las calles. Y Ahora ya te cuesta trabajo porque además para colmo, pues yo era muy amigo de Pepe Ray, pero Y yo, Pepe necesitaba una calle. Y yo, totalmente de acuerdo. completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo Ahora, también. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, hay Ahora, muchas calles, ¿no? ahora que está la calle Cestería, mira, igual, calle Platería, donde estaban los plateros. Calle Cintería, donde estaban los cinteros. Sí. Calle Parteras, Partera. que está al principio de la calle. Tú, por Cádiz. ejemplo, calle Agua Abajo, se me ocurre ahora mismo, pues Agua Abajo es una calle que le pusieron Agua Abajo porque por ahí... cuando Pero venía no, la pero es que riada, además te define, el agua abajo también te define. Vamos, sí. las calles tienen o bien por una ubicación de algo, en este caso de los gremios, que eran tan importantes para esa, pero también es porque muchas de las calles esas tenían por cuestiones geográficas. Es Sí. decir, en este caso, es lo que decía una vez Fernando Martín San Juan, decía, vamos a ver, ¿cómo es que a Antonio Pozo se le ocurre poner en el salón 32 rejillas de una pechada de metro Sí. para meter, yo decía, para meter los tacones, para que las mujeres metan los tacones, claro? Sí. Y decían, nunca en la vida ha habido ahí rejillas, nunca, para desagüe. Pero No es que había, eso no había. significa que este hombre nunca había venido a Écija ni conocía a Écija. Porque cualquiera que esté en Écija sabe que hay un sitio que se llama Agua Abajo y que está precisamente al lado del salón, porque es que las correntías, iban para allá. claro, se claro, iban por el Agua De Abajo. todas maneras, Paco, el cambiarle el nombre a una calle no es moco de pavo, o al menos antes, yo te puedo decir que yo cambié un nombre de una calle, vamos, lo solicité yo y tal y cual, pues yo estuve 18 años de hermano mayor de una hermandad de penitencia de Écija, probablemente la más antigua, la Merced. Sí. Y entonces resulta que había una calle en Écija que se llamaba Coronel Puyou. Entonces Juan Gamero, que era mi cuñado, que era abogado, Juan y tal, era presidente del Consejo de Hermandades en aquella época, y yo, de hermano mayor de tal, solicitamos el cambio de Coronel Puyou a Virgen de la Piedad. ¿Qué? Porque el paso de la hermandad de la Virgen por esa calle era apoteósico, vamos, la gente iba, se ponía aquello. Y resulta que tuvimos que entregar la historia de quién era el coronel Puyou y que no había descendiente del coronel Puyou ahora mismo en Écija. Coronel Puyou es un francés que se quedó aquí después de la Guerra de la Independencia, ¿sabes? Y
que destacó por lo visto después en la guerra de Cuba, no, de Filipinas o no sé qué puñeta. Yo no me acuerdo muy bien, pero tuvimos que mandar eso al ayuntamiento y hicimos una encuesta, se hizo y tal, a ver si existía alguna persona Puyol de apellido que tú te pudieras quejar, ¿no? Decir, no, para ponerle coño, un le voy a nombre, quitar el nombre a mi abuelo. para cambiar un nombre de calle. No había nadie en ese. Para cambiar un nombre de Eso se calle. da en muchos sitios. Claro, y no era Barcelona, fácil. la diagonal es la diagonal. Claro. Es la diagonal y todo el mundo y cuando llega o llegaba antes un señor y te decía, oiga, la avenida del Generalísimo, pensabas, este es forastero. Sí, la diagonal, La diagonal. O el paralelo, el paralelo. Bueno, pues que es Marqués del Duero. que aparte de esas calles, Eso viene del plan Cerdá, ¿no? Sí. que aparte de esas calles de las que estábamos hablando, que son calles o bien que nos daban señas de los gremios o que nos daban, por ejemplo, me acuerdo, yo siempre me acuerdo de la calle Bodega. En la calle, en lo que era Magipra, en lo que es la Magipra Giles y Rubio, que se dice Plaza Giles y Rubio. Aquello era la Plaza de los Mesones. Sí, señor. Entonces la Plaza de los Mesones era porque cuando se llega a Córdoba, de Córdoba, Todo ahí es donde ahí. te encuentran los mesones. Claro. Bueno, pues justo al lado de la Plaza de los Mesones, ¿qué es lo que había? Por la calle Bodega. Claro. Porque era donde estaban las bodegas. Claro, Es que era de al calor. lado. Bueno, te está ubicando una historia de un pueblo, el callejero. El callejero sirve para eso. Sí, señor. Y entonces empezamos a cambiarle los nombres y estamos cambiándole la historia al pueblo. O no es que le estemos cambiando la historia, pero sí el entender, o sea, la gente que viene, a mí no entiende ya eso. Cualquiera que venga, va bien, Plaza de los Mesones, mira, aquí estaban los Mesones. Plaza, por la calle Bodega. Yo de todas maneras creo que aunque tú justifiques lo que sea y tal y cual, si hay que cambiar el nombre, lo que decía Antonio antes siempre es importante. Plaza de tal, antiguamente Plaza Claro. de los No, Mesones. eso muchos siempre. sitios está. Eso Siempre. siempre. Eso siempre. Además, Madrid, se lavapiés está es haciendo. lavapiés. Claro. Se está haciendo. ¿Por qué es pero- lavapiés? Porque la gente, cuando andaba, se mojaba los pies, claro. Claro. Se Pero lavaba siempre, pero eso que estamos de La acuerdo. calle Platería en Barcelona, y perdón. Y aquí. Y Y aquí aquí también existe la calle Los- Platería, a pero los claro, Platería, claro. Platería en está. todos los pueblos hay donde ha habido gremios, ha habido siempre eso. Eso para allí. Pero luego, aparte de eso, hay otro tema que es las calles que deben de permutarse. Es decir, aquí hay unas calles que vamos a llamarlo que le falta, yo digo, al recato y a la dignidad de los personajes. Es absurdo que una calle como por ejemplo puede ser la de Manuel Balmaceda tenga una sola calle, una sola casa. Sí. Manuel Balmaceda era exijano, todos lo saben, Sí. fue el autor del primer libro de flamenco, de letras flamencas, que se editó, que se lo editó además Demófilo, el padre de los Machados, junto a Luis Montoto, fueron los que le editaron el libro, y el hombre murió de pobreza, de tuberculosis. en De Málaga. tuberculosis murió, ¿no? En Málaga, sí. Entonces este hombre, que era analfabeto, fíjate tú, escribió ese libro, él no fue el que lo escribió, se lo escribieron. Lo dictó. Pero él iba dictándolo. Claro. El hombre lo que hacía era coger las letras en plan trobo y lo sacaba, pero con letras flamencas. Entonces, ese personaje tan curioso que era exijano, y eso, el primero que edita que publica un libro de letras flamencas, ese hombre tiene una calle en la que solamente hay una casa. Entonces, y además escondísima. O sea, Sí. Luego, otro que tiene una calle en la Quinta Leñe es García Sánchez de Badajoz. Sí. Que aunque se llame García Sánchez de Badajoz, era de aquí de Écija. Era vez, sí. Y era uno de los más grandes poetas del siglo de oro, reconocidísimo por Lope de Vega, por Cervantes, todos ellos decían que mayor gloria tiene que calle? hacer una redondilla como la de García Sánchez. ¿Tiene calle? Tiene calle, pero la calle está tan escondida que nadie sabe, tú no sabes que tenía calle, y tú eres No, arquitecto, no lo sé. eres y es cianista. O sea, que es que está lejísimo. Están en el Quinto Leñe, cerca del balcón de Écija. Entonces, Ah, eso es García Sánchez de Badajoz. Pero luego hay otras como Dresler, que era, ya lo hemos dicho muchas veces, el arqueólogo que estuvo estudiando el monte Testaccio de Roma, donde Sí. aparecen todos esos tiestos, pues, Los esos montes restos de- Testaccio, esos tiestos del que son aceite. los restos de las cerámicas de aceite, que se llevaban de fueron Grecia. exportadas de Écija, y estudió todos esos tiestos y además publicó todo eso, una cantidad tremenda de tomos, y
certificó y dejó dicho que el porcentaje mayor de todos aquellos restos que quedaban allí, bueno, del orden del 70-80%, eran de origen de Écija. Sí. Y entonces le puso un lugar en el mapa a Écija para los estudiosos y para los arqueólogos de las ánforas de aceite. Entonces, este hombre se le puso una calle, la que está en el campo, o sea, una calle que da al campo, que no tiene tampoco más de esto, que es la que da en la ribera del río, pero en un campo. Y allí pasando el puente a la izquierda, esa es la calle del Lerle. Sí. Y luego, por ejemplo, tenemos la del historiador Martín de Roa, que era jesuita, que estuvo aquí como padre superior de los jesuitas, y fue el primer verdadero historiador, porque iba con sus alumnos, se los llevaba de paseo al campo, iban buscando las lápidas, y en las lápidas iban cogiendo todo el latín de aquellas lápidas. Como él era sacerdote y era jesuita, todo eso lo transcribió y escribió el primer libro sobre la historia de Écija, el primer libro fehaciente de un historiador. Lo hizo el padre con categoría Roa, fue, ¿no? El padre Martín de Roa, siglo XVI-XVII. Sí. Y lo pone. Bueno, pues a ese hombre se le ha puesto una calle a Écija, ¿sí? Después de mucha apretada. La última de Écija, la que está en todo el balcón de Écija al final, que tiene por un lado la parte de atrás de unos pisos, de una caseta, y la parte de adelante todo campo. Esa es la calle de Martín de Roa. Y no te digo nada de Jerónimo de Aguilar, ahora que vamos a hablar de la hispanidad. Jerónimo de Aguilar, ahora vamos a ver cuando llegue el momento quién era Jerónimo de Aguilar y la importancia. Ahí lo tenemos, mira, ve, Avenida Jerónimo de Aguilar, ahí la tenemos en pantalla. Esta es la Avenida Jerónimo de Aguilar. Esto está en el polígono nuestro, en este que estamos aquí. Lo que hay es esto, lo que hay son naves y el polideportivo. Esa es la Avenida Jerónimo de Aguilar, que es el écijano más importante, sin lugar a dudas, que ha tenido Écija. En toda su historia ha habido poquísimos con la repercusión de Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, como todo el mundo sabe ya, es un hombre que fue con la expedición de Vinuesa al principio del siglo XVI, o sea, a los pocos años del descubrimiento de América, fue y naufragó. Y al naufragar, que naufragó por las zonas de la Caribe, naufragó y se quedaron muy pocos náufragos a la deriva y llegaron a unas islas, y a esas islas eran caníbales. Y entonces pues se cargaron y se comieron a todos los que iban con él, menos a él y a otro, a Gonzalo Guerrero, que era natural de Moguer, y a él, que estaban los dos canijos. O sea, le salvó los huesos, le salvaron porque estaban demasiado canijos. Como no tenía suficiente sustancia, o sea, que sí, lo que querían era parecen cachondeo, pero es verdad, es lo que estamos hablando, y entonces lo dejaron. Sí, parece cachondeo. Parece cachondeo, pero es verdad. Y entonces después llega otra tribu allí cercana y los rescatan, claro, como ven que son cautivos, los rescatan, pero claro, como cautivos de ellos. ¿Qué pasa? Que el Fernando Guerrero que sabía muchísimo, se da cuenta de que lo que hay que hacer Fernando era Gonzalo Guerrero. Ya Gonzalo Guerrero puede ser Fernando Guerrero. Ya lo digo yo también, en el próximo programa lo diré, porque ahora mismo no me acuerdo. Este fue un hombre que para sobrevivir lo que hizo fue ligarse a la hija del cacique, el que mandaba. Claro, quedarse con ella y crear el primer mestizaje de la historia. Fíjate tú. El primer mestizaje de la historia de América, que lo creó él, que decían después, Hernán Cortés fue con Marina, el primer mestizaje de la historia lo hizo Gonzalo Guerrero. ¿Es el que iba con Jerónimo de Aguilar? Gonzalo Guerrero de Moguer fue el que hizo el primer mestizaje. Y Jerónimo de Aguilar, écijano, lo que ocurre es que había estudiado para cura, no sabía llegar a ordenar, pero estaba casi. Y él se mantuvo, porque Gonzalo Guerrero tuvo que apostatar, tuvo que renunciar a su Dios, tuvo que renunciar a todo para hacerse de aquella tribu.
mientras que después, por cierto, lucharía mucho y bastante bravamente contra los españoles. Sí. ¿Contra quién? Contra los españoles. Los propios españoles. Mientras que Jerónimo de Aguilar se mantuvo en su fe y entonces siguió cautivo. Al otro lo liberaron, pero a él siguió cautivo. Él sigue cautivo, está durante 7 años cautivo. Pero aprende la lengua nahuatl, que es la que se hablaba allí. De forma que cuando llega una expedición, que se entera él que hay unos barcos allí que llegan allí y tal, él va allí, aprovecha y va en una ocasión y se acerca y lo describe Hernán Cortés, describe el encuentro con Jerónimo de Aguilar, lo describe perfectamente. Que aparece una barca y aparece, y de pronto de la barca sale un hombre vestido de indio, dispone a los arcabuceros, yo creo que el otro día lo estoy explicando, dispone a los arcabuceros para que no hubiera ningún tipo de sorpresa, y de pronto de esa barca sale Jerónimo, este hombre, y dice, bueno, fue Dios, María y Sevilla, María y Sevilla. Soy Jerónimo de Aguilar, de Esia. Ese fue eso. Y luego una película. Hernán Cortés coge y lo escribe en sus cartas a Carlos I, a Carlos V. Lo escribe de hecho está publicada, esas cartas están publicadas y aparece esa. Igualmente está publicado otro libro, por si quiere alguien más saber del tema de Jerónimo de Aguilar, que es El futuro fue ayer, de Torcuato Luca de Tena. Este libro, si lo buscan, El futuro fue ayer, de Torcuato Luca de Tena, es un libro escrito como si fuera en primera persona, como si lo estuviera escribiendo Jerónimo de Aguilar. Y cuenta todo esto y todo el proceso de su cautiverio y de todo lo que pasó. Y cómo después, sabiéndolo Guatel, él pudo conseguir, que ahora hay una serie que se llama, que ha salido, que se llama Hernán, de Hernán Cortés, y se ve como la Malinche, como la Marina, sí, cuando la ponen a su servicio, ella no sabe castellano, ella no sabe español. Ella no sabe español. Ella sabe las lenguas, ha estado cautiva de los aztecas, de los mexicas, sabe el azteca, y sabe el nahuatl también, pero no sabe el español. Mientras que Jerónimo de Aguilar sabe el nahuatl y el español, pero no sabe el mexica. Entonces, la combinación de los dos, y en esa serie se ve perfectamente, como dice Jerónimo, lo llamaba para que llegara, y cuando la Malinche hablaba con los indígenas mexicanos de Tenochtitlán, como ella, la Malinche, le traducía a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar entonces le traducía le hablaba en nahuatl a él y él Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, gracias a eso, como ahora veremos, conquista todo México. Bueno, ese hombre tiene esa calle. Él decía, cuando llega, por cierto, se va con Hernán Cortés, lógicamente, cuando llega al continente americano, Hernán Cortés el primero que llega, y monta y crea la primera ciudad en el continente americano, que es la Real Ciudad de Veracruz. La Veracruz. ¿Vale? La Veracruz. Y entonces él lo primero que se hace es poner una iglesia, hace una iglesia allí. Uno de los que colabora en esa iglesia es Jerónimo de Aguilar. Sí. Pero además, como la idea era evangelizar, se ponen a evangelizar, pero como no saben la lengua, es Jerónimo de Aguilar el que quien traduce. Y es el primer ser humano que evangeliza a los indígenas americanos, el primero que los evangeliza en la lengua indígena. Eso es de una importancia bárbara. Como después se verá. Después viene toda la leyenda negra. Eso es. Este hombre lo tenemos aquí al lado del polideportivo. Sí. Hombre, deberíamos de tenerlo un poquito más en el centro. Digo yo. Más para allá. Digo yo. Total, es cuestión, yo creo que de lógica. Más, ¿no?, para Veracruz. Hombre, por lo menos para que el visitante que nos visite, cuando llegue, diga, que pregunte. O quien sabe, que hay mucha gente que sabe quién es Jerónimo de Aguilar, que llegue y diga, Jerónimo de Aguilar, mira, oye, porque aquí, ¿qué es de Écija?
Este hombre era de Écija, es verdad. Claro, claro. Bueno, porque vamos a reivindicar a nuestra gente. Sí. Esa es la idea. Bueno, para la presencia de la alcaldesa, hay quien me dice, hay quien nos dice, bueno, es a mí que me lo dicen porque como es a mí que me tienen que tirar de las orejas, que por qué traigo a los políticos, que por qué traigo a la alcaldesa y tal, y no traigo a... Vamos a ver, aquí han venido cuando... Aquí han venido todos los aquí políticos. han venido los políticos que, una vez lo dije, que nos gestionaban. Y que nos podían aportar. Alcaldes o delegados de urbanismo, delegados de cultura, Claro. que nos tratan nuestros temas. En una de las cosas hace poco, yo hablaba, cuando hablábamos del 10º aniversario y del respeto a ustedes y a la presencia de los políticos, decía que para poder analizar con la mayor objetividad todos los asuntos tratados, hemos contado en todo este tiempo, en nuestros casi 300 programas, con más de 200 invitados. Más de 200 invitados, como ahora tenemos a don Antonio. Entre los que contamos, entre esos 200 invitados, con un director general, decíamos, Sí. un director general de bienes culturales, 3 arciprestes, 7 catedráticos de universidad, varios directores de departamentos universitarios, militares, historiadores, arqueólogos, restauradores, artesanos, pintores, académicos, los más reconocidos expertos en temas como el bandolerismo o la ocupación napoleónica de Andalucía, abogados, y todos los cronistas, alcaldes. periodistas, arquitectos, músicos, escritores, curas que olían a oveja también, Claro. y un largo etcétera en el que aparecieron los políticos en contadísimas ocasiones, y solo cuando coincidíamos con las fechas electorales, por conocer su programa electoral en nuestra materia, De cada uno. o pero cuando venían necesitábamos todos los informe- grupos claro, políticos han pasado. de todo, o cuando Yo necesitábamos podía hacer, informarnos de actuaciones concretas que afectaban a Écija y a su comarca por parte de las delegaciones de cultura o de urbanismo. Así que, o cuando ustedes, los que nos siguen, nos demandaban con sus comentarios, con sus quejas, que pudiéramos aclarar algún tema, como ahora va a pasar con nuestra alcaldesa. Estuvo aquí el otro día, le Claro. pedimos aclarar algunas cosas y ya nos decía para el próximo día, yo me estoy arrepintiendo, ¿no?, de decir que voy a ir. Bueno, aquí No, pero viene explicó perfectamente. y le preguntaremos, lo del cartel, de y le la preguntaremos, feria, la claro, corrida de toro, lo otro. y le Han preguntaremos venido, y no lo tendremos han que hacer. venido cuando han tenido que venir Por supuesto. y ya está. O sea, que no se le ha vetado a nadie este Y programa. delegados, yo recuerdo, Claro, han estado. que se ocupan del urbanismo, que han hablado del salón y las obras que había que hacer y cómo había que hacerlo. De todo. Eso cualquiera que lo vea puede Bueno, darle. eso es cuestión Esa de es que la miren historia en el YouTube, que esa en es el la YouTube lo historia. tenemos colgado todo. ¿Vale? Bueno, pues una de las calles que hemos hablado antes, la calle del Elder, hemos dicho que está al lado. ¿Cuál? La calle del Elder hemos dicho que está saliendo del puente a la izquierda. Sí. Justo en la esquina esa hay un álamo. Ah, el que está pintado. El que está pintado, el que pintó nuestro amigo, que pintó por iniciativa nuestro amigo Antonio Cuevas, Antonio Cueva. que falleció recientemente. Eso te iba a decir, ha muerto, ¿no? Y el que hemos querido ha muerto. Y para nosotros, para mí ha sido una pérdida muy grande. Sí. Era un hombre que siempre me paraba, siempre, y digo siempre porque como estaba siempre en el puente y yo voy andando por allí, pues me veía, Paco, esto, lo otro, y siempre me hablaba de algo que había visto en la rebotica, lo veía, y me hablaba, y me hablaba de esto, hombre, de esto. Y yo traía aquí las cosas que él, era uno de los que yo Nos seguía, ¿no? de los que yo, sí, hombre, y además era un tío que me criticaba mucho y que me gustaba a mí que me sacara las cosas porque después yo podía hablarle aquí. Claro. Y después me decía, oye, estuviste muy bien. Vale. Bueno, pues este hombre se nos fue y para mí fue muy grande. Y yo le escribí un poema porque él luchó mucho por ese álamo, porque se lo estaba yendo, se estaba muriendo cuando se estaba pudriendo. Sí. Y era un álamo puede durar más de 500 años. Y aquel árbol tan viejo, si hacíamos memoria, y como yo le decía a él, hablando con él, digo, es que si tú haces memoria, Antonio, este árbol, ponlo en 1500, ponlo en 1520, 1530. Es un árbol que estaba justo cuando se iniciaba la conquista de América y el descubrimiento de América, era cuando estaba este árbol aquí. Joder. Y cuando Vélez de Guevara Sí. escribió El Diablo Cojuelo, que fue en 1641, 40 y tanto. 1641, 41. habla de que llega al puente, a esa parte del Sí. puente de estas Écija y tal, allí al lado de ese árbol
lo estaba diciendo al lado de ese árbol. O sea, que aquello lo vería Vélez de Guevara seguro, claro. Y lo verían todas esas personas que iniciaban aquel camino hacia el nuevo mundo, o cuando venían los de las nuevas poblaciones, y tenían que inscribirse y todos a ley, llegaban aquí a decir, y donde descansaban era en la orilla del río, y en la orilla del río estaba ese álamo. Ese álamo nos hizo tanto bien, que estuvo 500 años viviendo con nosotros, y nosotros estábamos dejando que se muriera. ¿Tú le escribiste entonces? Y yo le escribí un poema al árbol, pensando en Antonio Cueva, en lo que me decía. ¿Lo tienes ahí? Sí, no, lo tengo. Pero ahí en imágenes. Va a poner, ¿no? Yo creo que estaban en imágenes por ahí. Yo no sé si se podrá ver ahora, ¿sí? ¿Se podrá ver? En la ribera del Genil hubo un álamo al que el pueblo con los años puso nombre. Álamo del Puente lo llamamos, y unió su destino con el nuestro. Fue la historia del álamo, la del río y la de esta vieja ermita de Santa Ana, la del aire que cantaban sus campanas y los días que pasaron bajo el puente. Este álamo fue visto por Cervantes. Vio quizás a Vélez de Guevara y seguro que en su corteza arrugada dibujaron corazones traspasados los amantes por pasiones desbordadas que al cobijo de su sombra pasearon. ¿Quién sabe lo que fue, lo que ha sido este álamo del puente desde siglos? Sabemos que siempre estuvo en este sitio y que aquí, en este sitio, se nos muere. Hoy, álamo, agradezco tu regalo, que aunque solo fuera el de la sombra, sombra fue y sombra regalada, porque siendo lo que fuiste, eras árbol, raíces y vida, primavera y savia, la naturaleza misma de un milagro, y siempre fuiste nuestro, y no pediste nada. En la ribera del Genil hubo un álamo que no volverá a besarse con el agua. Bueno, ese árbol del puente, que a mí siempre cuando yo paso por allí, que álamo, sí, álamo. Cada vez que paso me recuerda a Antonio. Y desde que murió hace un par de semanas que he pasado, hace 3 o 4 semanas, todos los días que he pasado me ha recordado. Pero esto lo tenías tú escrito de antes, ¿no? Sí, eso lo tenía yo escrito de antes. Cuando hablábamos, ya digo que hablábamos sí. Antonio y yo, me dijo lo del álamo, lo traje aquí y lo estuvimos hablando para reivindicarlo. Me acuerdo que fue el mismo día de que cayó el rayo en la Gemela. Sí. En el mismo programa ese metimos hablamos de lo del álamo, porque estuvimos hablando él y yo de este tema y fíjate tú, y me acordé del poema de Machado, aquel de en el árbol hundido por el rayo y en su mitad podrido, tal. Pues igual, ¿no? Me acuerdo de aquello. Mi tío Pedro García tiene un poema, un árbol que decía: yo conocía un árbol que me quería bien, jamás supe su nombre, no se lo pregunté y él nunca me lo dijo, cuestión de timidez. Qué bonito. Es precioso eso. Muy bonito. Al árbol, ¿no? Le hablaba al árbol y al pez. Tiene otra anécdota muy cachonda, porque él hubo una época que estaba en casa de, ¿cómo se llamaba? El que era ministro de Asuntos Exteriores mexicano, bueno, ahora no me sale el nombre. Y llegaba a dormir y con un perro y decía: Tony, al perro, márchate porque en esta casa esta noche no admiten nada más que a un perro. Buenísima anécdota. Bueno, pues vamos a ver. Otro de los temas, ya que estábamos hablando de Jerónimo de Aguilar, el tema de la hispanidad. Estamos en el mes de octubre. Ahora se celebra la hispanidad, como todos los años, y es un tema recurrente porque todos los años nos pasa igual. Todos los años hay alguien que da la nota. En este caso ha sido esta Claudia Sheinbaum, de la presidenta de México, que ha saltado negándole la invitación al rey porque
no se había, no había respondido a excusarse de lo que el Obrador había dicho sobre el tema de la conquista de América. Se nota que la ignorancia no conoce límites, se nota que la ignorancia es absolutamente cegadora, y para el que no quiere ver no ve, pero para eso tenemos los datos. Yo siempre digo, vamos a ver, la historia es la historia. Lo que pasaba hace 500 años, 600, 700 años, 800 años, pasaban cosas que nosotros ahora no podemos concebir, porque hoy en día tenemos una mentalidad que no era entonces la que había. Lo que pasaba entonces, y habría que irse allí, trasladarse a aquel tiempo, a aquella época, a aquella forma de vivir, para decir, bueno, que hoy en día sería la cosa impresentable y sería, no podríamos admitirlo, inadmisible, pero en aquella época era lo que había y era como se vivía. Y entonces estamos hablando de una época y de un tiempo en el que faltaba por descubrir un montón de cosas, un montón de mundo. Y entonces había que tener el valor de romper eso de que el mundo era plano, ese concepto. Y había que romper eso y empezar a civilizar a muchísimos pueblos que no estaban tan civilizados como parece. Y vamos a verlo hablando de esto de la hispanidad. Hay dos cosas que para mí son fundamentales en el tema de la hispanidad. No sé qué pensáis vosotros. La primera, bueno, lo fundamental es la mentalidad de Isabel la Católica. Esa mujer fue una de las mujeres, quizá la mujer más importante de la historia. Nuestra sí. Isabel, no, de la nuestra y a nivel mundial. A nivel mundial. Isabel la Católica era una mujer increíble. Increíble. Me hubiera encantado. Y yo creo que es de los personajes de la historia que me hubiera encantado conocer. Sí. Es una mujer que lo tenía muy claro. Cuando llegaba Colón con los indios, cuando llegaba Colón con los indígenas americanos, ella su preocupación era saber, porque decían que aquellos eran animales, que eran hombres que no eran hombres. Sí. Entonces ella quería saber si aquellos hombres tenían alma. Para ella eso era lo fundamental. Y entonces pidió a este hombre Cisneros sí. y que a ver si era posible que hicieran un cónclave de sacerdotes y de obispos y tal, para determinar si esos hombres tenían alma. Y se retrasaron un poquito y ella misma le metió caña para que se dieran prisa. Y al final, este hombre llegó diciendo que en efecto los indígenas americanos demostraban que tenían alma. Al decir que tenían alma, ella inmediatamente dijo, pues entonces son vasallos de Castilla. En cuanto ellos llegaron, porque ella lo que quería era construir otras Españas para el reino de Castilla. Sí, sí. Otras Españas que querían con el reino de Aragón y de Castilla unirse. Otras Españas eran podía ser Nápoles o podía ser Sicilia, eran otras Españas, otras zonas, como puede ser Cataluña, sí. En su momento puede ser Aragón. O sea, era otra España con otra gente, con otra cultura y con una misma administración para todas esas Españas. Y la misma lengua, sí. Exactamente. Sí. Entonces, lo primero que hizo fue que llegó su confesor y le dijo que los indígenas que había traído Colón los habían vendido. Y entonces ella lo primero que hizo fue coger y encomendar a uno de los sacerdotes que tenía ya allí en su corte, coger y encomendar que fuera recomprando a todos esos indígenas que habían vendido y que a todos ellos los llevaran al puerto de Sevilla y que desde el puerto de Sevilla los volvieran a mandar a América. Libres y con todos los derechos de cualquier vasallo de la corona de Castilla. Colón, sí. Llegó a defenestrar a los indígenas. Sí. En las fortificaciones donde residía se consideraba que él era el dueño y señor, y defenestró, mató gente. Y eso la reina católica se enfrentó con Colón. Bueno, que se lo trajo para acá. Es que cogió
cogió y cuando se enteró de que había vendido a los indígenas y que en efecto era esa la postura que estaba teniendo Colón, cogió, le retiró todos los privilegios que tenía, lo destituyó como almirante de la mar Oceana, que tenía esa de esto, y lo metió en prisión. ¿Ah, sí? ¿También? Lo metió en prisión. Entonces, para que tú veas cuál fue la reacción de Isabel. Uy. Posteriormente, ya más tarde, cuando ya Isabel se estaba muriendo, Isabel en su testamento refleja el artículo 12 del Codicilo, que es una encomienda que le hace a su esposo, a Fernando, y a todos sus hijos y a todos sus descendientes, en el que dice, y además te lo voy a decir literalmente porque lo he cogido literalmente, porque es muy importante. No consiente, dice, dado al rey Fernando, a su hija Juana y a sus sucesores, que no consienten ni den lugar de que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, o sea que todavía, ganada y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, más mando que sean bien e justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Coño, qué bien. Y esto dice Rafael Altamira, que es un historiador, pero un historiador iberoamericano, un historiador que está entre Brasil y... O sea, que no es nadie... Y Colón no estuvo de acuerdo y pleiteó contra la corona, que es curioso, que en aquella época no se imagina que un vasallo pueda pleitear contra la corona. Es que era almirante. Y pleiteó. Sí. Entonces sí, hay documentos que dicen, escribes más que Colón. Sí. Se pasó la vida, hasta que murió, y sus descendientes reclamando los derechos por incumplimiento de contrato. Sí, pero eso fue más o menos. Exactamente, eso fue posteriormente, porque después le dieron la libertad, él volvió, él hizo hasta 3 viajes a América, y en ese tiempo, pero perdió muchos de esos privilegios precisamente por su actitud. Pero ese documento que tú has leído es magnífico. Este documento dice, tremendo. Dice Rafael Altamira que no es hispanoamericano, es iberoamericano. Iberoamericano, era venezolano. Y es un historiador muy importante. Y fecha memorable, dice, con los sajones. Mira lo que dice del Código Este. Dice, fecha memorable para el mundo entero. Claro. Dice, porque señala el primer reconocimiento del respeto debido a la dignidad y libertad de todos los hombres. Tremendo. Madre, principio que hasta entonces no se había practicado en ningún país. Claro. La primera declaración de derechos humanos. Y que luego no se respetó. No, sí se respetó bastante. Sí. Lo que pasa es que hubo gente, claro. Como todas las cosas, como todas las leyes se procura. No sé si recordáis la película de La Misión. Y un virrey hacía lo que le parecía. La película de La Misión se basa en eso, que es una maravilla, porque se ve como los jesuitas estaban defendiendo a los indígenas y entonces no permitían, lo que no querían permitir, y lo que denuncian ellos es que se estaban adentrando en tierras que son de España para coger cautivos, y no podían coger cautivos. Y los portugueses, que no tenían nada de esto, ellos sí entraban, ellos cogían y a sus indígenas los cautivaban, pero como se quedaban sin cautivos, pues se iban en busca de donde estaban los españoles. Es así. Y los jesuitas los defendían. Y la película es preciosa. Sí. Y la película lo que hace La Misión. es que era el conflicto. La Misión, muy buena. El conflicto que había entre los españoles, o sea, los portugueses, que había un límite, una frontera, y no podía pasar esa frontera, y los portugueses iban a por los indios que pertenecían a la corona de y el padre de las Casas denuncia Casas, el maltrato que se les da a los indígenas, y la cosa termina llevándose esclavos del África, negros, porque decían que los esclavos nativos no eran capaces de resistir que no era, pero vamos a ver, que esa es otra, güey. Fray Bartolomé de las Casas era un hombre muy ecuánime, un tío muy santo, según la fama que tenía, y entonces la reina Isabel, como no se amaba a fiarse de Colón y compañía, cogió y lo manda para que lo informe. Exacto. Y Fray Bartolomé de las Casas hace un informe a Isabel, a la reina, sobre cómo estaban tratando, pero claro, hace un informe para la reina,
para denunciar lo que estaba pasando. Claro. Y no pone la parte buena ni la parte positiva, pone la parte de lo que estaba, la gente que estaba ahí, o sea, lo que estaba haciendo era una denuncia. Claro. Eso es lo que cogen los ingleses. Y sacan. Eso es lo que cogen los ingleses. Y viene para la coger leyenda negra. Claro. Porque a ellos les interesaba Claro. que los indígenas no estuvieran, Claro. no estuvieran a bien con los españoles. Claro. ¿Cómo podían minar el afecto de los indígenas a los españoles? Porque los indígenas tenían mucho afecto a los españoles en muchísimos casos. Y los trataban muy bien. Entonces, ¿por Claro, qué? coño, por ¿Qué Isabel. pasaba? ¿Cómo lo dominaban? Pues así, con cosas como esta. Entonces, sacan lo de Bartolomé de las Casas, que lo hace para la reina, y lo hace para evitar todo eso, y de ahí crean la leyenda negra. La famosa Eso leyenda tiene negra. WhatsApp. Porque ahora hay que Tiene pensar, cojones, ¿eh? consideración administrativa. Vamos a ver la de la consideración administrativa, que es lo más importante. Estamos hablando de que lo que se pretendía era hacer otras Españas. Lo que pretendía la reina Isabel fundamentalmente era evangelizar. Efectivamente. Y para evangelizar es necesario dos cosas. Una es saber la lengua del otro, porque no vas a ir con tu lengua evangelizando. Eso no le importa a quien va a esclavizar a un pueblo, pero al que va a evangelizarlo sí, porque necesita una lengua. Y luego que esté a buenas. Y para que esté a buenas se busca que la administración pública, los ayuntamientos, que lleguen a ellos y que lleguen a base de bien, ¿no? Entonces, la intervención de la monarquía española fue la intención era crear otras Españas, tanto jurídica, administrativa como culturalmente. Fueron décadas después, cuando Felipe II abolió el decreto de la abolición, o sea, de lo que se llama la abolición de la conquista, porque por el Tratado de Tordesillas, el Papa, o sea, Roma, determinó que de aquí para allá la corona de Castilla tiene libre para poder explorar todo lo que quiere y poder conquistar lo que quiera. Y de aquí para abajo, los portugueses. Exacto. Entonces, por eso España fue la corona de Castilla y los otros no se podían meter. Los demás no se podían meter. Estaban deseando meterse, pero no podían meterse. Porque si no el Papa salía y Claro. el Papa era universal, ¿sabes? Claro. Entonces el Papa había que tratarlo bien. Hasta que Felipe II, llega ya pasados unos años, firma la abolición de los decretos de conquista. Al hacer eso ya entonces pueden entrar los ingleses, los franceses, los holandeses, todos ellos pueden entrar boom a saco y portugueses en todo el continente americano. Y entonces cambia la cosa, porque entonces ellos sí es cuando se inicia la verdadera colonización, ya que se diferencia de los españoles en que nunca procuraron evangelizar ni civilizar en el sentido positivo, sino que se limitaron exclusivamente todos estos a crear puestos comerciales. O sea, lo que buscaban los ingleses era crear puestos comerciales, Claro. igual que los holandeses, igual que... Claro. Entonces ellos llegaban, creaban sus puestos... El money. Ya está, y entonces iban a lo que iban. Y les daba igual a los indios y les daba igual a todos. Claro. ¿Cómo se demostraba eso? Mira, la realidad... fijaros la realidad de América con respecto a los nativos. Los españoles. Fijaros que Hernán Cortés cuando dice, no, es que Hernán Cortés era un sanguinario, que tal, que el otro. Vamos a ver, Hernán Cortés llegó con 550 hombres a América, 300 auxiliares y 16 caballos. Con eso llegó Hernán Cortés. Pizarro, Francisco de Pizarro, que después conquistó todo el imperio inca, todo el Perú, llegó con 183 hombres y 7 caballos. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Imaginaros esa gente enfrentándose con cientos de miles de guerreros Claro. que tenía el imperio azteca o el imperio inca. ¿Qué pasó allí? Allí hay que pensar que algo pasó. Bueno, pues lo que pasó fue muy sencillo. Que lo que digo, la importancia que tenían los traductores, que fueron más que guerreros, fueron estadistas, cogieron y convencieron a los caciques de los distintos tribus y de los distintos pueblos para que se unieran a ellos contra el verdadero malhechor, que en este caso era, por ejemplo, en Tenochtitlán era indiscutiblemente el emperador azteca, el Moctezuma. ¿Por qué? Porque tenía esclavizado a todos los demás pueblos.
Si habéis visto ¿cómo se llama la película esta, hombre? La de, que es buenísima, de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La de Apocalipto, ¿no? Apocalipto, esta que se ven el trato que se daban ellos mismos, ¿no? O sea, ellos estaban esclavizados. Los aztecas tenían absolutamente... Tenían los pueblos vasallos, sí, le daba tenían más. que entregar hombres jóvenes y mujeres vírgenes Sí. para ser sacrificadas. Exactamente. Era un tributo anual que tenían que pagar. Y oro, y oro. De ahí viene la reacción de estas comunidades contra los aztecas. Claro. Mira, Pero le daban mejor perdona, trato termino. los Sí, propios Y hay un españoles. paralelismo con los yanquis, con los ingleses, Ya. que el corte de cabelleras no lo inventan los pieles rojas. Los el franceses. corte de cabelleras lo inventan los ingleses. fueron Los los ingleses, los ingleses. Que Contra pagaban cada por- cabellera de un indio les daban un euro, Sí, sí, pagaban- una moneda, lo que fuese. Sí. Está bien. Bueno, mira, hay una fotografía que ha salido, este año salen en las redes una cosa que a mí me llamó mucho la atención y yo la colgué, que era la imagen de una indígena americana, con un cartelito que pone: soy tolteca, soy tolteca, nací porque a mi madre no la mataron las aztecas, no se la comieron las aztecas, no se la comieron No, las los aztecas. aztecas. Gracias, España. Gracias a España. O sea, Claro. es que Sí, había resumido. esa fue la cuestión. Y ahora vamos a ver unos cuadros, en los que se va a ver perfectamente esto que estamos hablando. El trato de los españoles a los indígenas. Ahí tenemos el primer cuadro. Si veis en ese primer cuadro, que es de cultura y mestizaje, que hemos puesto cultura y mestizaje, tenemos lo que es en Hispanoamérica, todo el terreno de Hispanoamérica, lo que va desde 1492 a 1810. Yo he puesto 1810, le falta el paréntesis, he puesto 1810 porque es cuando más o menos a partir de que empieza la invasión napoleónica en España y tal, Sí. y porque todavía realmente en 1812 en las Cortes de Cádiz hay todavía a los delegados hispanoamericanos que vienen a las Cortes de Cádiz. Pero vamos, a partir de ahí es cuando empieza un poco el periodo de liberación o de independencia de los países americanos, hispanoamericanos. Y luego el resto que son Inglaterra, Francia, Portugal, todos los Bélgica. demás, todos los que hablamos desde 1573 a 1900. ¿Por qué esta fecha? 1573 es cuando firma Felipe II en Segovia el tema de liberación y ya pueden entrar Toquiski, y hasta 1900, pues porque hasta 1900 prácticamente las guerras indias en Estados Unidos Sí, se mantuvieron. 1910, ¿no? 1910. Entonces, en esos tres apartados aparece mestizaje, con respecto al fenómeno del mestizaje. En Hispanoamérica sí existe mestizaje, en el resto de los países no existe mestizaje. Aquí se fomenta el mestizaje por la reina, y además hay una orden de la reina Isabel, que también se emite, que es muy importante, en el que se aconseja, no es una orden, es un edicto que hace, que se aconseja a los españoles que van y a las españolas que van, El mestizaje. que se Claro. unan a los indígenas. para crear una nueva España. Claro. O sea, que fomenta ese mestizaje, lo Un fomenta la nexo. reina. Está bien eso. Un nexo. Y luego, imaginaros esto, el mestizaje se rechaza socialmente. ¿Os imagináis los ingleses permitiendo y aconsejando a los ingleses Mira una película del oeste. Oe. que se Y verás el casen, trato que les dan. que se casen con los... con Pienso los- que ellos con los son indígenas? los buenos. Sí, claro. Bueno, y esto cómo se traduce a nivel de, pues por ejemplo, construcción de universidades, el respeto que hay. Universidades. En Hispanoamérica se crean 30 universidades en este tiempo. De 1492 a 1810 ¿Cuántas? se 30. crean en 300 Perdón, un inciso, 30. y no sería para educar a los españoles en esas universidades. No. Era para educar a los aborígenes. Es para educar, eso es indistinto. Entre españoles Daba igual. o mestizos podían ir. Daba igual porque tenían los españoles, mismos criollos, derechos. indígenas, podían ir Tenían todos. los mismos derechos. De hecho, fíjate tú, hay un santo muy exijano,
que no es de Écija, pero es muy exijano, que por los dulces, que es San Martín de Porres. Ah, sí. San Martín de Porres era hijo del virrey allí en Lima, y primero la Universidad de Lima fue una de las primeras que se hicieron en todo el mundo, no solamente allí, sino en todo el mundo, y fue para los indígenas, y a este hombre estaba reconocido como el hijo del virrey de tal. Sí, estaba sí. sin más problemas. Y si habéis visto la película de San Martín de Porres, que la haya visto, y si no, se la aconsejamos también, en esa película se ve como el padre va por él porque no puede permitir que su hijo esté allí de fray escoba, que esté allí con la escoba barriendo y que lo que quería, por lo menos, bueno, que sea un obispo, que fuera que él iba a hacer algo para... Y el otro dice que no, que es que él lo que quería era esa tarea, que él quería una escoba, él no quería otra cosa. Claro. Y al padre le da una lección de humildad y tal, enorme, y en esa película se ve la santidad, pero también se ve el trato que se le estaba dando a los indígenas. A los indígenas, claro, que era el mismo prácticamente que a los españoles. Exactamente. Y luego, en el resto, con respecto a las universidades, no se edificó ni una sola universidad. Eso es lo que le importaba a los que llegaban, a los anglosajones, y a lo que le importaba la educación de los indígenas. Lo sabemos. Ninguno. Hubo colegios superiores que llegaban de temas superiores ya en el siglo XIX, pero nada más. Bueno, ahora, en el segundo cuadro que tenemos, que es respecto a la lengua, que es muy importante esto, para que se vea, porque es fundamental el respeto a los indígenas. Pero ese respeto, ¿cómo se traduce? Hay que traducirlo en frutos. Claro. ¿Cómo? Cuando un invasor llega y un tío llega, lo que llega es cargándose a indios y no se pone en conversación con el paná, ¿vale? Pero como aquí lo que se trataba era de evangelizar, fijaros en ese cuadro. En este cuadro aparece, respecto a la lengua, aparece que en 1531 ya aparece el primer tratado de gramática en nahuatl. En nahuatl, que es la lengua que estábamos hablando, que decíamos, que era la lengua que escribía, en la que hablaba Jerónimo de Aguilar, que es fundamental porque fue el primer predicador en lengua nativa. O sea, fíjate, vuelve a cobrar un valor enorme. Bueno, pues eso fue en 1531. El arte de la lengua mexicana, escrito por Fray Andrés de los Olmos, en 1547. Luego tenemos a Gilberti, que dedica, que hace la lengua tarasca o purépecha. Esto lo hace en 1558. Estos son diccionarios y gramáticas que hacían para que los predicadores y la gente que quisiera pudiera transmitirlo pudiera acceder al conocimiento de la lengua y pudiera hablar en el conocimiento. Para la Nueva España. Luego el vocabulario de la lengua de Michoacán, también por el mismo Bolívar, en 1559. Luego en 1559 también algo fundamental, es la primera vez que se hace esto, y es por Alonso de Medina, que yo estaba buscando aquí a Fray Alonso de Medina, claro, y es que está aquí, que es con su vocabulario de la lengua castellana y mexicana. Fijaros que se llama Vocabulario de la lengua castellana y mexicana, que es el primer repertorio bidireccional entre la lengua latinoamericana y la castellana. Es decir, en este caso es como un diccionario como el que tenemos nosotros, que te busca ventana, fenetre, ¿no? Fenetre, ventana. Fenetre. Bueno, eso, de Windows. El diccionario para saber la lengua, este fue el primer diccionario bidireccional, es el vocabulario de la lengua castellana y mexicana, en 1559, escrito por Alonso de Medina. La primera gramática quechua, que es de Domingo de Santo Tomás, que es de los padres de la orden de predicadores, todo lo demás eran franciscanos, esta es la orden de predicadores, esto es de 1560. Y ahora hay para 1560, y ahora resulta que tenemos en Europa, a la vez no, un poquito después, 13 años después, en 1573, aparece la primera gramática alemana. Por cierto, todo el mundo sabe que la primera gramática española
fue la de Nebrija y fue en Sí. 1492, el mismo año del descubrimiento de América, sí. Bueno, pues desde 1492 ya hemos visto que en 1531, 47, 58, 59 y 60 han estado apareciendo la de la lengua nahuatl, la de la lengua mexicana, la de la tarasca, o purépecha, la de Michoacán, la gramática quechua, o sea, todo eso aparece en esos años. Y ahora, hasta 1573, 13 años después de ¿La alemana? no aparece la primera gramática alemana. ¿Qué le cojones? Y hasta 1586, 13 años después, La francesa, la inglesa. la inglesa. O sea, que antes que la primera gramática alemana y que antes que la primera gramática inglesa, estaban ya. estaban todas las de esas lenguas editadas y escritas por los... Pero además, por ejemplo, en esta de 1560, que he puesto ya, hay un asterisco que tenía ahí, un asterisco puesto, en la primera gramática quechua de Domingo de Santo Tomás, en esa aparece una cosa que es muy importante. Es algo de una importancia fundamental. Y es que ese autor declara que esta obra fue escrita con dos propósitos: enseñar el quechua a otros misioneros para que lo empleasen en la evangelización del Nuevo Mundo, Coño. y demostrar que los aborígenes peruanos poseían una lengua de civilización. ¿Qué significa lengua de civilización? Que puesto que la complejidad de la lengua es comparable a otras lenguas consideradas entonces como cultas, que eran el latín y el griego, ¿vale? Ajá. Se puede decir que los indígenas tenían la misma capacidad intelectual que los europeos. Con eso se reconoce la misma Con eso está capacidad dicho todo. intelectual que los europeos. Todo eso son datos, y son años, y son obras, y están Y ahí. están ahí. Pues esto se le podría enviar a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Sí, ahí va esta información. Pero no, pero espérate que Joder. hay otra información todavía más curiosa. Vamos a ver el tercer cuadro. Y que estaba harto de hacer cuadro, oye, que vamos a ver el cuadro, el otro cuadro. El cuadro de la población. Mira, encontré una estadística del año 2004, no encontré más para acá. Pero vamos, lo mismo da porque los porcentajes tienen que variar poco. Esto que estás explicando rebate totalmente lo de la leyenda negra. Hombre, porcentaje 2004. Fíjate tú aquí, esto sí que lo de rebate. Porcentaje 2004. Estos son porcentajes poblacionales de población indígena, población mestiza, con respecto a la población europea. En toda América. En toda América. Coño. Bien, entonces tenemos, en la zona de los países, tenemos Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos y Canadá, el porcentaje de indígenas y mestizos, El 5% o el 10%. con respecto a la europea, es del 2,47. Anda, tócate los cojones. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, ¿vale? En Brasil, Por Portugal. el porcentaje de indígenas y mestizos, con respecto a los europeos, es de El 6. el 16,5%. Ahí se porta un poquito más. menos. Ahora, en lo que es Hispanoamérica, Sí. el porcentaje de indígenas y mestizos con respecto a los europeos, ¿cuánto? 40 y tanto. No, ahí lo tenemos. Yo en estos países- 85,21. Joder. 85,21%. Joder. O sea, Coño. igualmente, o sea, la población indígena actual, y la indígena, lo que es indígena nada más actual, en la zona, en países, o sea, se habla de los ingleses han sacado lo de la leyenda negra española y tal. Bueno, en los países, Estados Unidos, Brasil y Canadá, uniendo los tres, de influencia anglosajona y francófila y tal, uniendo los tres y portuguesa, la población indígena que quedaba entonces en 2002, era de 4.790.000 individuos. 4.790.000. Indígenas puros en Hispanoamérica, en ese momento quedaban más de 45 millones. Claro. yo he estado viviendo allí, y tanto en Perú como en México, tú vas por la calle y la inmensa población es aborigen, ¿lo ves? ¿Ves aquellas caras que hay en los muros pintados de los aztecas y los ves allí? La inmensa población es indígena. Eso es así. Y cuando ves Los tantos por ciento que ha dado son impresionantes, ¿no? Hombre, esos son los que hay. Lo que hay. Los que había en el año 2002, con respecto a, Sí, imagínate, más o menos. bueno,
más o menos igual. Ahora incluso habrán crecido los indígenas porque tienen mayor capacidad de reproducción que los americanos, que se reproducen más que los europeos. Así que, pero vamos. El DF de México, no sé si ahora mismo son 14 o 15 millones de habitantes en la capital, ¿eh? Sí, una barbaridad. La capital. Una barbaridad. O sea que eso está claro, esos son los datos que hay. Y cuando me hablo de la leyenda negra y cuando esta... Pues eso habría que hacérselo cuando llegar esta mujer dice... a la señora llega, presidente. venga hombre, mira, hay una cosa, lo que sí es cierto, una cosa, ¿por qué hacemos esto aquí nosotros? Primero por reivindicarlo, porque es nuestra cultura, es nuestra tradición, es nuestra historia. Y que en aquella historia sí cometieron barbaridades, lógicamente, era una conquista. Que había gente de todo tipo, lo había desarmado, Claro que lo había, y había claro. gente sin escrúpulos, y con aquella forma de ser y con aquella, imaginaros, o sea, terrible, ¿no? Pero que lo hubo también. Pero hay una realidad que es una realidad que la hay. Yo le decía a la broma claro. el otro día a Paco, le decía, oye, pues entonces habrá que decirles a los italianos que no se admite, que tienen que pedir disculpas porque destruyeron Numancia. Claro. O Indíbile y Mandonio, que ya hablo de mi tierra, Indíbile y Mandonio fueron dos patriotas que lucharon contra Roma y los crucificaron. Sí. Así. Pues eso es así. Total, esa es la cuestión. Y lo que no quiero, y ni lo que queremos aquí en esta tertulia, es que por lo menos nuestros contertulios se queden en la duda de que las cosas son así. Y además, si podemos difundirlo, para que la gente se entere mejor todavía, que no les pase, que no acaben pasando como le está pasando a muchos, por desgracia, incluso intelectuales, ¿vale?, que nos rodean, son intelectuales hay que hay por ahí, que defienden un montón de cosas raras y que, porque mira, no son tan inocentes posiblemente esa gente como por ejemplo lo son los niños. Y se hizo una encuesta en un colegio, el Colegio de Valdeluz de Madrid, sobre el tema de descubrimiento y las cosas esas, y a mí me hizo una gracia muy grande. Y yo, como esto es tan serio y esto es tan penoso, lo del tema del trato que le damos a nuestras cosas, pues yo me lo traigo porque es simpático y me gustaría que lo vieran ustedes. Este es el vídeo encuesta a los niños del Colegio Valdeluz de Madrid, un colegio agustiniano, que se le hizo a los niños una encuesta y aparece en un vídeo que ahí está. Tengo que dar las gracias al Colegio Valdeluz de Madrid por regalarme este documento histórico. Ajá. Porque mañana, como bien sabéis, se celebra el Día de la Hispanidad y celebramos pues el descubrimiento de América. Sí. Un hecho pues del que se saben unas cosas y otras no, pues no se saben. Claro, lo que seguro que no se sabe es lo que nos van a decir estos niños. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo fue el descubrimiento de América? Que Cristóbal Colón quería descubrir todos los continentes. ¿Cómo sabía él que eso era América? Porque a lo mejor sus padres eran americanos. Pues que llegaron a América, pero pensaban que era otro país. ¿Dónde pensaban que iban? A Rusia. ¿Cómo crees que se descubrió América? Con cuidado, porque no quería despertar a la gente ni nada. ¿Tú sabes quién descubrió América? Jesús, porque le iban a poner en la cruz, que le están persiguiendo y corrió mucho y entonces que llegó a América y ahí le mataron y después resucitó. ¿En América? Sí. ¿Y cómo se dio cuenta Jesús de que estaba en América? Creo que vi un cartel, no lo sé. Muchos hablan de que de América nos trajimos el chocolate, el café, incluso se habla de las patatas. No creo, porque viene del supermercado. ¿Qué cosas ha descubierto Cristóbal Colón? América, ¿Sí? Europa, Ajá. Getafe, Leganés y también Almería. Puede que en Valladolid haya estado, pero puede que haya atancado el barco. ¿Y por qué descubrió tanto Colón? Porque estaba aburrido en casa. Una pregunta, ¿América es Ayamonte o no? No, América es un continente. ¿Por? Yo he ido a Ayamonte, así que voy a hablar de Ayamonte. ¿Y de América por qué no quieres hablar? Porque no he ido. ¿Cómo crees que se descubrió América? Con Cristóbal Colón. Con Cristóbal Ronaldo.
Saco muchísimas conclusiones de esta encuesta. Por ejemplo, que el aburrimiento te lleva a descubrir cosas. Claro que Ay, sí. ay, ay, me encanta. Que hay una triangulación que me ha encantado, que es Getafe, Leganés, Almería. Ahí está. Me encanta. Tú pregunta lo que quieras que yo te hablo de Ayamonte. De que Ayamonte. ¿dónde está? Y bueno, antes hablaba Mar de dónde había nacido Cristóbal Colón, de los restos y tal, y nadie se ha dado cuenta de que en realidad se llamaba Cristiano Colón. Cristiano. Claro que sí. O Cristóbal Ronaldo. Maravilloso. Qué bueno, de verdad. Bueno, pues muy simpática este video encuesta que hemos querido traer aquí un poco en plan así, ¿no? Broma. Irónico, porque es que fuera, hay algunos españoles, muchos españoles, a los que tú les preguntas y te dicen esto, Claro. es que te saben, porque estos son niños, bueno, miren, estos son niños y las cosas de los niños, pero es que hay gente a los que tú le preguntas y te escuchan esto. Efectivamente. Y después resulta que van y se van a una manifestación contra Cristóbal Colón Digo, y contra las conquistas de América. el Bueno, vídeo es una nota una nota genial de para humor, terminar. una nota de humor, pero es genial. Y vamos a acabar con una cosa que, bueno, vamos a acabar. Espérate, hay una cosa que es que va a estar ya, y me gustaría que lo viéramos, que es lo de Halloween. Ay, Uf. Dios. Halloween, ay Dios, dice, y los anglicismos. Hombre, no, que repetimos lo de todos los años. Es que no tenemos más remedio, Claro, porque es que seguimos con el anglicismo invasor. Efectivamente. Y es una cosa de que se repiten todos los años. Todos los años igual. Lo de No, y cada Halloween. vez más. Pero hay una cosa importante. Halloween es una... y yo insisto por lo mismo. Halloween es una cuestión cultural. Sí. Pero es que nosotros, en nuestros días de Todos los Santos, nuestros días de Todos los Santos y nuestros días de los difuntos, también es una cuestión cultural. Pero es absolutamente lo contrario que Halloween. Que es Halloween, claro. O sea, Halloween se trataba de una noche de terror en la cual los muertos, o sea, porque es la noche más larga del año, y perdón, la más corta, y entonces, no, la más larga del año, larga, y entonces la noche. los muertos llegan La al más mundo larga es Navidad. de los vivos. Bueno, pero según la de estos de los calendarios antiguos celtas y tal, era esta. Entonces, lo que pasa es que cuando el mundo de los vivos y el de los muertos se unían más que nunca, y entonces los muertos, el espíritu de los muertos pasaban a visitar a los vivos, a visitar, entre comillas. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que era horrible porque eran espíritus atormentados y tal. ¿Y qué pasaba? Que nosotros necesitábamos defendernos, el hombre. ¿Cómo lo hacía? Pues poniendo calabazas así, de forma para que cuando llegaran esos espíritus terribles, vieran que había otros espíritus terribles y también se iban y no le hacían nada. Por eso del truco y el trato, que nuestro amigo Javier está hasta el truco y el trato, porque decía, o hago un truco o hago un trato. Claro. O hago el truco para confundir al espíritu negativo que viene, o hago un trato con él y por eso le di caramelo para que se vaya sin pegarme mi boca en el pescuezo, ¿no? Porque tú estabas de truco y trato hasta aquí. Hasta los huevos. Bueno, y pronto dicho, ¿no? En fin. Pues esa es la idea. Y mientras que nuestros santos son todo lo contrario. En esa unión, para nosotros, como no es un tormento lo que es la muerte, ni lo que hay después de la muerte, sino que es la gloria, es la visión de Dios, Sí. es la posibilidad de la resurrección. Tenemos unido el día de los difuntos al día de todos los santos. Qué tema más bonito Y este. están todos juntos. Y entonces están todos juntos, santos y de imagen de Dios. Y entonces nosotros vamos a visitar a nuestros difuntos y a celebrarlos porque los suponemos que están en el cielo con Dios. Efectivamente. Gozando de la presencia De de Dios. Es una parte positiva, buena, sabiendo que la muerte es una puerta a un sitio mejor. Mientras que los celtas, los anglosajones, lo hicieron todo lo contrario. Mira, y perdona el inciso. Halloween. Yo tengo una familiar que hace poco falleció. Y me pidieron que la llamase y que la arropase, sabiendo ella que tenía que fallecer. La verdad es que a mí se me hizo muy largo el tema. Total, que hablé con ella, una persona muy próxima a mí, refiriéndome a lo que acabas de apuntar. Y le digo, oye, se llama Javier, por cierto, su marido se llamaba Javier. Le digo, oye, Rosario,
¿cómo lo llevas esto? Dice, lo llevo bien, porque mi marido murió de repente y pocos días antes de fallecer yo me había enfadado con él. Y ahora sé que cuando me vaya voy a encontrar a mi marido y haremos las paces. Bueno. Una mujer con un nivel intelectual importante. Importante. Pues para ella, el tránsito era volver a estar con su marido Es una esperanza. y hacer las paces. Es una esperanza. Porque no había tenido ocasión de enmendar lo que les había pasado. El problema que habían tenido. Fuerte, ¿eh? Y me lo dijo Fuerte. Es una esperanza. como el que dice, mañana cojo el autobús. Ya. Bueno, porque sirve a lo que tú has dicho, lo que sirve a lo que tú digas, para que sepamos que puede ocurrir en cualquier momento y que puede ocurrir esto. Entonces, que no nos peleemos con la parienta ni con el pariente, que no nos peleemos. Y si nos peleemos, nunca nos vayamos a dormir teniendo algo contra el otro. Siempre con un abrazo. Está bien o eso. con un beso. Está bien. Y por eso hay una cosa que nosotros proponemos aquí desde la Rebotica, que queremos proponer y la proponemos, porque a mí me ha parecido, lo dije el año pasado ya, me pareció algo extraordinario. Yo he visto cómo hay algunos colegios, por cierto, que son concertados, no son públicos, hay ciertos colegios que han cambiado lo de Halloween por Halloween's. Por Halloween's, curioso. Sí. Fíjate tú cómo suena, Halloween's y Halloween's. ¿Pero qué significaría Halloween's? Holly Es felicidad. Felicidad, ¿no? Un día feliz. No, santos. 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 O un día Holly, feliz. Holly es santos, wins, vencer. Los santos que Han vencido. Los santos han vencido, Holly wins. Los santos han vencido. Lo que pasa es que yo lo pronuncio muy mal, porque yo no, en inglés no sé nada. Pero vamos, es ya que... y entonces ellos han hecho en esos colegios, lo que han hecho ha sido a los niños disfrazarlos, porque como Una quieren especie de disfrazarse, fiesta, ¿verdad? sí. Una fiesta, pero disfrazándolos de santos. Sí. Fíjate que Eso aquí he tenemos oído nosotros yo, santos. He oído yo algo. Aquí tenemos nosotros San Martín de Porres, que acabamos de hablar nosotros de él. Podemos tener a San Francisco San Francisco Díaz, que también lo tenemos, San Crispín, San Fulgencio, Santa Florentina. Aquí hay santos exijanos que podíamos, pero aparte de eso, todos los santos que se os ocurran. Claro. Y entonces hacer fiestas disfrazando a los niños de santos y dándole un sentido de santidad, de que estas fiestas de los difuntos, ¿vale? También están sobre todo por el tema de todos los santos, de que tenemos la opción, los cristianos tienen la opción, no digo los católicos, los cristianos, todos, tienen la opción de una resurrección. Eso es lo que se da y lo que se ha dado en nuestra... Luego podemos creer más o creer menos, porque yo digo que la historia vamos cambiando y vamos evolucionando, cada cual que piense lo que quiera. Pero esa es nuestra cultura, la cultura nuestra occidental es esta, es la cultura cristiana, que haga lo que quiera. Entonces vamos a proponer eso aquí, ¿vale? Que los colegios, en vez de tanto Halloween, por favor, y tanta hacha y tanta puñal, el Halloween es money. Que sea Hollywood. Que por cierto, con esto de Halloween y tal, y con lo que le pasó a nuestro amigo Javier, es que yo estaba esperando que porque a Javier una vez le pusieron la puerta de mi casa. De huevo que no vea, sí, porque no quiso hacer el trato. Tuvo que ir Silín a limpiar aquello porque la fachada pusieron de huevo, no vea. Pero bueno. Pues vamos a despedir hoy. Primero despido tú, que voy a despedir yo con una cosa dedicada a ti de eso. Venga. Yo despedí. Despide, que estoy muy contento. Por una parte, he echado de menos, por supuesto, a Rafael y a los Juanes. Pero me ha alegrado mucho la presencia de Antonio con nosotros, porque siempre aporta bastante. Poco. Y comentar, hombre, que cuando antes conté lo del perro y tal, que llegaba y tal, que con quien estaba, que no me salía el nombre, era Santiago Roel, que fue ministro de Asuntos Exteriores en México, y era íntimo amigo de Pedro García. Nada más, que bueno, que encantado de tenerte aquí. Igualmente, yo estoy muy contento de acompañaros. Venga. He aportado poco porque, bueno, la verdad es que ha sido una lección magistral la tuya. Sí. Yo he aprendido también.
Yo también he aprendido. Yo he aprendido. Yo también. Y siento pena de que esta información que está ahí, insisto, es un comentario, que no se le haga llegar a la señora presidenta de los Estados Unidos mexicanos. De México, ¿no? Mexicano. Sí. Bueno, pues para despedir, para que se nos quede el sabor simpático incluso de Halloween, que debería decir Halloween's. Bueno, pues recordando a mi amigo y hermano y contertulio don Javier Madero, que estaba yo haciendo esto y me estaba acordando de él, porque a él tuvo un disgusto muy grande con el tema de Halloween y le hicieron una barrabasada buena allí en su casa. Bueno, pues vi un vídeo allí bicheando en internet que me gustó mucho, que me reí, porque hablaba de Halloween y a partir de ahí de los anglicismos que nos invaden. ¿Cómo es que nos están invadiendo esos anglicismos? Que no lo concibo, ¿por qué? Entonces es un vídeo es un trocito de un programa del Hormiguero en el que estuvo el Monaguillo, un personaje muy simpático, el Monaguillo, y que habló de Halloween y que habló de los anglicismos, y a mí me hizo mucha gracia. Entonces, recordando a esta familia y recordando a Juan, a Javier, que por cierto, este trocito puede ser que tenga un copyright, y si lo tiene, para el vídeo de YouTube posiblemente no podrá salir este trozo. Este trozo van a verlo ustedes en su casa, porque lo vamos a añadir, pero después cuando llegue a YouTube, posiblemente este trocito no se va a poder ver en YouTube. Yo creo que es un complejo tremendo que tenemos los españoles. No tiene sentido. Hablo de mi pueblo. Yo vivo en un pueblo que estamos 20.000 habitantes y cuando vas por la calle todo el mundo te va saludando. ¿Cómo es posible que cuando llega ahora en noviembre, que se celebran las fiestas del otoño, que en mi pueblo cada mes de noviembre durante 2 o 3 semanas hay una serie de celebraciones, le llaman Shopping Night? Shopping. O sea, Sí, presumimos shopping de hablar el catalán y nos vamos al El inglés. shopping night también, que dejan las tiendas abiertas por la noche. Y O el Black Friday. sí, que cada vez hay más anglicismo. Las uñas, que ahora está de moda las señoras llevarlas niqueladas, en mi pueblo la tienda se llama Good Nails. No se puede decir manicura como tú has comentado antes. O sea, es un complejo tremendo. Sí, tenemos Y utilizamos el inglés como nota para dar la sensación de que somos gente muy culta. de prestigio. Sí, es verdad. El budget, el cash flow, el look. El look. Por favor, es que en castellano no hay, o en catalán es igual, no hay palabras que definan su acción. Si precisamente el inglés es un idioma importantísimo, Sí, un hombre. idioma universal, pero muy pobre en el Muy léxico. pobre, esto te iba a decir, es O un sea, idioma muy pobre. el herrero es el Iron Man, el hombre del De hierro. hierro. Iron Man. Y otras Sí, pero después profesiones. está el penalti, el offside, Offside, Offside. fuera de juego. fuera de juego. Bueno, pero a santo de Hay qué mucho que estás hablando anglicismo, tú hay mucho con un anglicismo. compañero de trabajo y te decía porque el budget, oye, dímelo en el idioma hispano que quieras, Claro, pero me digas budget. Claro. se puede- Parece como que te cuelgas la medalla, ¿no? Sí, En sí, fin, sí, sí, es un prestigio. complejo, yo creo. Prestigio. Yo, de todas formas, confieso que no sé inglés. Yo dije que yo... Y no tiene arreglo, ¿eh? que Lamentablemente mientras no- que mientras que no no apre- tiene arreglo. que mientras la reina de Inglaterra no aprendiera inglés, español, yo no aprendí inglés. Y la verdad es que como se ha muerto ya y no aprendió español, yo para mí que me voy a morir sin aprender inglés. Pero bueno, vamos al lío. Para acabar, que se me olvidaba y no se me puede olvidar la vida. Felicidades, muchísimas felicidades, enhorabuena, queridísima amiga María del Valle. Bueno, que se llama amiga y hermana, María del Valle Pardal, Hombre. Castillo, que la han nombrado periodista solidaria 2024, la Federación Andaluza de Donantes y Trasplantes. ¿Ah, sí? Sí, y además le darán el galardón el 21 de diciembre en Sevilla. ¿Ah, sí? Que enhorabuena, Paco. eres un lujo para nosotros.
La enhorabuena a María del Valle, por supuesto, y desde aquí también felicitar a nuestra querida Macarena Piña por el magnífico pregón Magnífico. que nos dio antes de ayer, pregón de la gloria de María, precioso. Bueno, tú estabas allí, coño. Vale. Nada, pues les dejamos con ese vídeo que nos recuerda al monaguillo en su paso por el hormiguero y bueno, y esperemos que lo pasen ustedes para acabar tan bien como nosotros lo hemos pasado cuando hemos visto ese vídeo. Ahí tenemos el vídeo del monaguillo, a ver qué les parece. Vale. Buenas noches y hasta la próxima. Enhorabuena. Felicidades.